Hola amigos, deseo hablarles acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de literatura peruana. Pero en esta ocasión va a ser un video diferente, un video donde vamos a recordar a los personajes más recordados de la literatura peruana, aquellos que marcaron a los lectores que tuvieron la oportunidad de leer estas respectivas obras que vamos a mencionar. Ejemplos hay muchos. Tenemos al Jaguar en La ciudad y los perros, Álvaro Almenábar en El mundo es Sancho y ajeno, o Pascual Vargas, el sacerdote de Avesignido, esta gran obra escrita por la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Así pues, en este video vamos a hacer pues nuestro recuento de los personajes más recordados de la literatura peruana. Estoy seguro que muchos ya saben qué personajes van a ir dentro de este top. O bueno, este pequeño top que no tendrá un orden específico, simplemente serán estos personajes mencionados. Sin embargo, ustedes también pueden participar y pueden dejar en sus comentarios a quienes incluirían aparte de los que yo voy a incluir. Así que ya saben. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando de un clásico. Seguramente en primaria muchos han leído Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Y dentro de tradiciones peruanas tenemos la famosa historia de Al pie de la letra. Al pie de la letra nos cuenta la historia de un oficial del ejército peruano que carece de toda clase de conocimientos, sobre todo en el campo de las metáforas. Esto pues va a llevar a que el capitán Paiva, también conocido como el capitán eterno, ya que era un oficial que nunca ascendía en el ejército peruano, esto va a llevar a que este oficial cometa las locuras más absurdas dentro de su pequeño protagonismo. Así pues, vamos a tener que, por ejemplo, prueba de esta escasez de conocimiento, vamos a tener que Paiva, por ejemplo, va a hacer muchas cosas. Va a cumplir las órdenes al pie de la letra. Por ejemplo, en una ocasión se le ordenó que allanara una casa y éste la demolió sin piedad. En otra ocasión se le ordenó que fusilara a un hombre. En otra ocasión fusiló a un hombre entre dos faros, ya que sus superiores le habían dicho que lo fusilara entre dos luces, es decir, al amanecer. Pero como Paiva desconocía completamente todos estos significados, lo que él hizo fue y cumplió la orden al pie de la letra. Le dijeron que lo fusilara entre dos luces y él colocó a este hombre que iba a ser fusilado entre dos faros y lo terminó fusilando. Pero el colmo llegó cuando, en el cenit de su estupidez, su comandante, harto de sus estupideces, fue y le dijo: anda y hazte matar. El valiente pero bruto militar fue y cumplió la orden al pie de la letra. Fue hacia el frente a enfrentarse con el ejército boliviano y terminó muerto en combate. Sus superiores fueron y le dieron la noticia al comandante, al presidente Felipe Santiago Salaverry. Le dijeron que Paiva había caído en combate. El presidente solo fue y dijo: valiente bruto. Otro personaje recordado de la literatura peruana es sin lugar a dudas el Jaguar, famoso antagonista de la obra de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, rival del poeta y presunto asesino del esclavo. Esta historia se da durante los años de colegio de estos cadetes que pertenecían al Colegio Militar Leoncio Prado, un lugar donde se vive en un ambiente hostil, lleno de violencia, donde se da el famoso bautizo a los alumnos del tercer año, que van a ser llamados despectivamente perros. Estos alumnos jóvenes van a ser sometidos a toda clase de abusos, maltratos, para que aprendan a sobrevivir dentro del colegio militar. Así pues, el jaguar va a ser una especie de excepción y va a ser visto como una especie de dios intocable dentro de la cuadra, ya que él se va a enfrentar a los cadetes del quinto año, que eran los que protagonizaban el bautizo a los recién llegados al colegio. El jaguar se termina enfrentando a todo el salón del quinto año y termina ganándose el respeto de todo su salón, de toda su cuadra. De esta manera pues nace un vínculo muy fuerte entre el jaguar y su grupo de amigos, el boa, el rulos y el llamado
Porfirio Cava o Serrano Cava en la obra. De esta manera nace un grupo llamado El Círculo, donde pues el líder indiscutible de todo esto es el Jaguar. Un grupo que está completamente corrompido y que dentro del colegio van a lanzarse algunos temas ilegales como la venta de alcohol, cigarrillos, naipes y otras cosas. Al final el Jaguar va a ser culpado del asesinato del cadete Ricardo Arana, justo en el último año de escuela dentro del colegio militar. Es un personaje que lo han recordado mucho, tal vez por la película que dirigió Francisco Lombardi en 1985, y estoy seguro de que si se habla de literatura, definitivamente La ciudad y los perros tiene un lugar asegurado en cualquier top de literatura peruana. La siguiente obra que voy a mencionar está escrita por José María Arguedas y nos cuenta la vida dentro de las cárceles. Estoy hablando del Sexto. El Sexto nos cuenta una pequeña experiencia que tuvo el autor José María Arguedas, que durante los años 30 estuvo preso en la prisión del Sexto, una cárcel muy célebre que muchos han de conocer por el famoso motín que hubo ahí en los años 80. Lo cierto es que en la cárcel del Sexto era pues en ese tiempo una prisión célebre. El Sexto de hecho es una prisión célebre. Dentro de El Sexto, esta obra escrita por José María Arguedas, vamos a tener a uno de los personajes quizás más recordados también de la historia literaria peruana, como lo es el Negro Puñalada, un personaje totalmente oscuro, cruel y siniestro, que lidera a un grupo de maleantes dentro del pabellón donde es recluido el protagonista, un joven estudiante universitario que había llegado al Sexto después de participar en algunas protestas. Este personaje está descrito como una persona sin escrúpulos, totalmente frío, sanguinario, que lidera a un grupo de maleantes dentro del pabellón y donde además pues somete a todos los prisioneros y donde además lidera pues el tráfico dentro de el recinto penitenciario. El Puñalada tiene un final trágico, al final termina siendo asesinado y sin lugar a dudas El Sexto es una de las obras más recordadas que tiene José María Arguedas, por lo que narra, ¿no? Por la crudeza con la que se narra la historia dentro de este penal, donde hay toda clase de maltratos, abusos, se ven toda clase de cosas horribles, ¿no? Desde los presos que son maltratados por las autoridades, un personaje, un japonés que también es asesinado a golpes dentro del recinto penitenciario y todo eso. Es un libro bastante interesante y si les gusta la literatura definitivamente El Sexto de José María Arguedas tiene que estar dentro de su top. Otro personaje muy recordado, bueno en realidad aquí van a haber dos, ¿no? Vamos a tener a Rosendo Maki, el líder de la comunidad de Rumi, y a Álvaro Almenábar. Ambos personajes de la historia El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno fue una obra escrita por Ciro Alegría. Es una de sus obras más conocidas, que nos cuenta un tema muy complejo para lo que va a ser la literatura peruana. Nos habla acerca de los abusos que había dentro de las comunidades en contra de los indígenas, ya que el personaje antagonista es un personaje sumamente corrupto, cruel, sin escrúpulos, que busca apoderarse de las tierras de los campesinos de la comunidad de Rumi, ¿no? Para ello va a comprar de todo, va a ser una corrupción total. Álvaro Almenábar es un personaje sin escrúpulos, que no duda en comprar autoridades, jueces, fiscales y todo lo demás para poder apoderarse de las tierras de la comunidad de Rumi. Al final es enfrentado por el líder de esta comunidad, Rosendo Maki, que al final termina siendo encarcelado y muere en prisión luego de ser golpeado por presuntamente ser cómplice de un bandolero, el conocido Piero Vázquez. El libro en sí está ambientado a fines del siglo XIX y está pues ya casi terminando, casi por el oncenio de Leguía. Está ambientado en esa época, ¿no? En una época donde nos muestran lo que era el Perú profundo, un Perú que en esa época casi muchos no conocían, ¿no? Y por eso El mundo es ancho y ajeno definitivamente es una obra que es muy recomendada. Otro personaje que voy a mencionar aquí es antagonista también de uno de los cuentos más conocidos
escritos por el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, publicado en 1955. Estoy hablando de Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas es una obra, es un cuento, un corto cuento escrito por el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que nos cuenta esta obra publicada en 1955, este pequeño cuento, Los gallinazos sin plumas, nos cuenta la historia de los hermanos Efraín y Enrique, que son niños sometidos por un abuelo tiránico y malvado, ¿no? El famoso abuelo Don Santos, un viejo lisiado que se aprovecha de sus nietos mandándolos a hacer trabajos, mandándolos a recolectar comida para alimentar a su cerdo, Pascual. Por cierto, al final de la obra se va a dar un entendimiento de cómo va a terminar Don Santos, pero Don Santos es recordado también por haber sido el abuelo tiránico y un abuelo completamente cruel que no sentía nada por sus nietos, los mandaba a trabajar en condiciones deplorables, a buscar entre los desperdicios de la basura. Los gallinazos sin plumas, de hecho, es un libro sumamente frío, es un libro sumamente triste. De hecho, si son personas muy frágiles, definitivamente el cuento de los gallinazos sin plumas los va a hacer sacar algunas lágrimas, porque la forma en la que Julio Ramón Ribeiro nos cuenta la historia de estos dos niños, Efraín y Enrique, que tienen que hacer lo que sea para sobrevivir y que su abuelo no los golpee ni los maltrate, pues es totalmente desgarrador. Y lo que hace el abuelo con la mascota de estos dos niños es aún más peor, es algo sádico, es algo cruel. Al final el abuelo termina asesinando a la mascota de estos dos niños, el perro Pedro, a varillazos, y después de eso, no contento con eso, terminó dándolo de comer al cuerpo del perro. Agarró el cuerpo del perro Pedro, que lo había asesinado él a varillazos, y se lo dio de comer a su cerdo, a Pascual. Finalmente los niños, hartos de sus maltratos y abusos, deciden deshacerse del abuelo y terminan empujándolo al chiquero del cerdo. Bueno, más específicamente el hermano mayor termina cansándose de los maltratos de su abuelo, del abuelo Don Santos, y termina empujándolo hacia el chiquero del chancho. Esto ocasiona que el abuelo quede tendido en el suelo sin poder levantarse. Los niños terminan por irse del lugar, abandonando por completo a su abuelo al lado de su cerdo Pascual. El libro nos da a entender de que al final el abuelo termina siendo devorado por el cerdo Pascual, una bestia insaciable. La siguiente obra que voy a mencionar es Ave sin nido, escrito por la autora peruana Clorinda Mato de Turner, que nos cuenta la historia de dos jóvenes enamorados. Una de las obras más conocidas de Clorinda Mato de Turner es sin duda Ave sin nido. Esta historia nos cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que viven en un pueblo, que al final resulta que son hermanos, ya que son hijos del mismo padre. Y su padre es ni más ni menos que el sacerdote del pueblo, el sacerdote Pascual Vargas. Un hombre sumamente corrupto que se aprovecha de su poder dentro del pueblo. Es un hombre que suele ser incestuoso, incluso llega a cobrar excesivos impuestos a los campesinos de la comunidad, aprovechándose de ellos, aprovechándose de su fe y todo eso. No es un personaje sumamente sin escrúpulos, corrupto, que suele usar su posición para sus beneficios propios. Sin lugar a dudas, Ave sin nido es una obra que también tiene a un personaje muy recordado dentro de la literatura peruana. Y bueno, ya para acabar, ¿no? Porque, bueno, podríamos seguir por ejemplo, algunas menciones honoríficas, como por ejemplo Paco Yunque, este niño que es víctima de bullying en su escuela por ser un chico de clase pues humilde, ¿no? Que llega al colegio y es abusado por el alumno rico, que es en este caso Humberto Grape, que era ni más ni menos hijo del gobernador del pueblo.
y este pues a su vez aprovecha el poder que tiene su padre dentro de la comunidad para cometer toda clase de abusos en el colegio. El chico Humberto Grape se siente con mucho poder dentro de la escuela, a tal punto de que el profesor y el director no hacen nada para parar con estos abusos y maltratos que hace Humberto Grape a los niños de su aula. Paco Yunque es una de sus víctimas y pues al final esta obra, aparte de la historia triste de Paco Yunque, que tiene que soportar los maltratos eh, del malvado Humberto Grey, tiene también pues que contarnos la historia de un serio caso de bullying en una escuela en aquellos años, ¿no? Paco Yunque, esta obra, este cuento corto magnífico escrito por el gran César Vallejo. Y bueno, tenemos que hacer otra mención honorífica a la obra de Mario Vargas Llosa, Los Cachorros, donde nos muestran a un personaje que está marcado por la desgracia desde pequeño. Seguramente muchos han leído Los Cachorros, aquella historia que nos cuenta la historia del alumno Cuellar, ¿no? Que tiene a sus amigos dentro del colegio Miraflorino Champañac. No es un chico de clase alta que tiene buenas calificaciones, destaca en los deportes, pero un día el perro termina devorándole sus partes íntimas. El perro labrador, que era la mascota del colegio, un día se suelta y era un perro bravo, y pues el Cuellar estaba bañándose y finalmente pues este perro termina devorando las partes íntimas de el joven alumno Cuellar, que al final este pequeño accidente grave que tiene lo termina marcando para siempre, ya que prácticamente perdió sus partes íntimas y no solamente eso, sino que después iba a tener que aguantar los maltratos y sobrenombres que le ponían sus amigos o bueno sus compañeros dentro de su aula. Uno de sus más conocidos apodos fue el llamado Pichulita Cuellar, ¿no? Porque había perdido sus partes íntimas debido a este fatídico accidente que le pasa. Luego de esto, él termina por alejarse de su grupo por completo, termina pues alejándose por completo, es un hombre, es un chico amargado, que ya no quiere saber nada, baja sus calificaciones en el colegio, y cuando crece pues termina pues falleciendo lastimosamente Cuellar, después de enamorarse de una chica llamada Teresa Rarte, que pues al final no tienen un buen entendimiento y finalmente Cuellar termina muriendo en un accidente. Y bueno, definitivamente Cuellar también es uno de los personajes más recordados de la literatura peruana. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Y bueno, comenten qué personaje incluirían ustedes dentro de este top pequeño que hemos hecho. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.